Muy bien, ¿cómo están chicos? ¿Cómo andan ustedes? Acá de nuevo en la segunda parte del tutorial que se lo dedicamos a Viviana Rojo, porque ya nos ha mandado una oración, se la hemos analizado, se la hemos enviado y ahora tenemos la segunda oración que es un poquitito más extensa que la anterior, un poquitito más extensa que la primera, pero está igual de divina la oración. ¿Por qué? Porque presenta todos los condimentos de los tipos de oraciones, simples, coordinadas y subordinadas. Bueno, en este caso, Viviana, vamos a analizar esta oración y vamos a, ya teniendo la experiencia de la primera oración, tomar en cuenta de que no solo estamos en presencia de una proposición subordinada, sino también tenemos coordinadas dentro de la oración. Entonces, a tener en cuenta que primero tenés que leer bien la oración, tenés que marcar los núcleos verbales, tenés que circular los encabezadores y los nexos coordinantes, si es que lo hubiese. Tenés que ver que cada verbo haga referencia a un sujeto distinto, si no estás en presencia de un predicado verbal compuesto nada más. Ojo, y separar en sujeto y predicado preguntándole al verbo de la oración principal, ¿no? Y para recién poder pasar a analizarla. Bueno, a ver Viviana, basta de chácharas y vamos a los bifes. Dice así: quizás pueda recordar los hechos que olvidó durante el episodio. Los médicos le aconsejaron un buen descanso para recuperar la memoria. Vamos de nuevo, a ver, porque no me quedó muy clara. Quizás pueda recordar los hechos que olvido, no es olvido, que olvido durante el episodio. Los médicos le aconsejaron un buen descanso para recuperar la memoria. Sí, generalmente cuando uno se satura en el trabajo, empieza a derrapar con lo que tiene que realizar, ¿no? Con las actividades que tiene que realizar, y por ahí se empieza a olvidar de lo que se ha programado en el día. No pasa, a mí me pasa muchas veces también, ¿sí? Bueno, y después me termino lamentando porque me sacan en cara, pero ese es otro tema. Ahora tenemos que marcar los núcleos verbales. Empecemos. Dice, quizás pueda recordar, ahí tengo uno, pueda recordar un núcleo verbal, los hechos que olvido, ahí tengo otro núcleo verbal, durante el episodio. Los médicos le aconsejaron, ahí tengo otro núcleo verbal, un buen descanso para recuperar la memoria. Muy bien, fíjate vos, Vivi, de que tenemos un verbo, dos verbos, tres verbos. Ahora vamos a ver los encabezadores o nexos coordinantes. A ver, quizás pueda recordar los hechos que, fíjate, ahí tenemos uno, eso me está diciendo de que ahí inicia, ahí da comienzo a la proposición subordinada. Y es distinta a la primera. ¿Por qué? Porque la primera estaba ubicada al final de la oración. Entonces era lógico que al final de la oración terminaba o culminaba la proposición subordinada. En este caso no, porque en este caso está en el medio. Entonces vas a tener que leerla bien a la oración, Viviana. Vas a tener que pronunciarla bien a la oración para saber hasta dónde llega la estructura de la proposición subordinada. Vamos a ver. Quizás pueda recordar los hechos que olvido durante el episodio. Los médicos le aconsejaron un buen descanso para recuperar la memoria. Fíjate, vamos a encarar acá para saber hasta dónde termina la proposición subordinada. Quizás pueda recordar los hechos que olvido durante el episodio. ¿Te das cuenta que hasta ahí llega en este punto y coma? Entonces hasta ahí llega la idea de la proposición subordinada. Hasta ahí llega la construcción de la proposición subordinada que vos tenés. Y tenés entonces un verbo que es el verbo de la proposición, pero tenés dos verbos en la oración principal. Ahora tenés que ver de que esos dos verbos hagan referencia, o si hacen referencia a un mismo sujeto, es un predicado verbal compuesto. Si hace referencia a distintos sujetos, es una oración coordinada. A ver, quizás pueda recordar. La acción de poder recordar, ¿quién la realiza? Él. Porque él quizás pueda recuperar los hechos. Entonces,
el núcleo del sujeto es él, la forma pronominal él. Él puede recordar. Ahora, la acción de aconsejar, ¿quién la realiza? ¿Quién la realiza? Los médicos. No es él. Entonces acá tenés un sujeto y acá tenés otro sujeto. Entre medio de esos dos tiene que haber un nexo coordinante. En este caso es el punto y coma, que es un nexo coordinante yuxtapuesto. Eso te va a decir de que acá y hasta aquí es una proposición coordinada y de acá hasta aquí es otra proposición coordinada. ¿Te das cuenta, Vivi? Bueno, ahora difiere de la primera oración porque la primera oración en la segunda proposición coordinada tenía la subordinada. En este caso es la primera proposición coordinada la que tiene la subordinada dentro. Así que vamos a empezar con la primera, ¿sí? Con la más complicada. Dice, quizás puedas recordar los hechos que olvido durante el episodio. ¿Quién puede recordar los hechos que olvido durante el episodio? Quizás él, ¿sí? Quizás él pueda recordar o yo pueda recordar primera o tercera persona del singular. Entonces, todo esto hasta aquí es sujeto tácito. Ya tenemos el sujeto tácito y tenemos el predicado verbal simple. ¿Por qué? Porque tiene un solo verbo nada más. Vamos a empezar a analizar, Vivi. Vamos a empezar a analizar las estructuras y los modificadores del verbo propiamente dicho. Quizás. Quizás es un adverbio, ¿sí? En este caso, sí, quizás viene a ser un adverbio de duda. Es decir, que es un circunstancial de duda. Quizás, tal vez, en una de esas, quién sabe, ¿sí? Es de duda. Pueda recordar, dice que los hechos que olvido durante el episodio. Fíjate acá, Vivi, de que el encabezador tiene como antecedente a un sustantivo. Otra vez de nuevo. Eso significa de que te están explicando únicamente las proposiciones subordinadas adjetivas. Vos tenés acá el modificador directo y acá tenés el núcleo. Es decir que acá, hasta acá, viene a ser la proposición subordinada adjetiva con función de modificador directo. ¿Modificador directo de quién? Del núcleo sustantivo que tiene como antecedente. Ahora, los hechos que olvido durante el episodio, ¿qué viene a ser? Entonces le preguntemos a este verbo, ¿qué es lo que quizás pueda recordar? Los hechos que olvido durante el episodio. Quizás los pueda recordar. ¿Te das cuenta que podés cambiarlo por la forma pronominal delante del verbo y la oración sigue teniendo sentido? Bueno, entonces estamos en presencia de un objeto directo. Es decir, que dentro del objeto directo está la proposición subordinada. Listo, analizadísima la primera proposición coordinada. Ahora vamos con la segunda, no sin antes, Vivi, colocar el tipo de nexo coordinante. En este caso es yuxtapuesto. Dice, segunda proposición coordinada, los médicos le aconsejaron un buen descanso para recuperar la memoria. ¿Quiénes le aconsejaron un buen descanso para recuperar la memoria? Los médicos. Ay, quisiera que me aconsejen a mí también descanso. Y eso que recién empezamos. Hasta acá, todo eso es predicado verbal simple, porque tiene un solo verbo. Y acá tenemos el sujeto expreso simple también. Los, modificador directo, médicos, núcleo. Le, igual que en la primera oración, Vivi. La, las, lo, los, adelante del verbo, objeto directo. Le, les, objeto indirecto. No te olvides. Dice que le aconsejaron un buen descanso. ¿Qué es lo que le aconsejaron un buen descanso? Se lo aconsejaron. Entonces, un viene a ser un modificador directo, buen, modificador directo, descanso, núcleo. Un buen descanso es un objeto directo. Objeto directo responde a la pregunta ¿qué es lo que? Del verbo. Para recuperar la memoria. ¿Para qué? Le aconsejaron un buen descanso los médicos para recuperar la memoria. Los médicos le aconsejaron, se lo aconsejaron, ¿sí? Entonces acá tengo para preposición nexo subordinante. Recuperar, en este caso, funciona como núcleo. Ya te voy a explicar por qué. La, modificador directo, memoria,
núcleo. La memoria viene a ser un objeto directo. Para recuperar la memoria, objeto indirecto. Vos me vas a decir por qué. Y aquí te tengo que explicar, Vivi, sintéticamente, por qué recuperar, que es un verboide que está en infinitivo, es núcleo. Este verboide que está en infinitivo es núcleo. ¿Por qué? Porque los verboides en infinitivo cumplen doble función. La de verbo por su matiz verbal y la de sustantivo. No puede ser verbo. ¿Por qué no puede ser verbo? Porque ya hay un verbo dentro de la oración. No puede ser otro verbo. Entonces, como no puede convertirse en verbo, se convierte en sustantivo. Al ser sustantivo, es núcleo. ¿Núcleo de qué? Núcleo en este caso de un objeto indirecto. Ahora, si lo bajamos a un segundo nivel de análisis solamente a esta estructura, pasa de ser sustantivo núcleo a ser un verbo núcleo. ¿Por qué? Porque ya no tendría este verbo ya dentro de la oración, entonces se convertiría en verbo. Y al ser verbo, en un segundo nivel de análisis, como todo verbo, puede aceptar los modificadores propios del verbo. Entonces, acá tiene un objeto directo. ¿Por qué? Porque siendo verbo, el verboide este recuperar, ¿sí? ¿Qué es lo que recupera? La memoria. Entonces tiene un modificador. En un primer nivel de análisis no se tendría que colocar nada acá. Yo te lo pongo ahí para que vos entiendas cómo es el segundo nivel de análisis, nada más, ¿sí? Bueno, y a no olvidar también, Vivi, de que las proposiciones subordinadas las podés bajar a un segundo nivel de análisis para analizarlas internamente. Bueno, ahí tenemos analizada la oración, Vivi. Muchísimas gracias por tu aporte. Mil disculpas por la tardanza. Mi trabajo me tiene esclavizado y no puedo por ahí cumplirle al pie del cañón en tiempo y forma. Por eso es que le pido de que se comuniquen telefónicamente, que por ahí puedo ser un poco más ágil y más rápido para responderle. A todos los demás suscriptores, no se olviden del me gusta, no se olviden de activar la campanita de notificaciones, pero sobre todas las cosas de suscribirse a nuestro canal para poder seguir ayudándolos. Muchísimas gracias a todos y buen descanso. Hasta luego.